iglesia, segundo libro de Samuel, capítulo 9. Es una historia, ¿verdad? Quiero hablarles acerca del gran privilegio de un hombre, Mefiboset, sentado a la mesa del rey. A la mesa del rey. Ya estamos ahí. Dice la bendita palabra del Señor, así de repente se escucha un golpe fuerte. Dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, e hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré toda la tierra de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey, a tu siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Amado Señor, en este día, al venir a tu casa, al entonar estos cánticos de adoración, de alabanza, de júbilo, entregándote a ti, Señor, nuestro agradecimiento y reconocimiento de que tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey. Y en esta mañana, Padre, en la participación, Señor, del alimento espiritual, habla nuestra vida, Señor. Llénanos con tu paz y fortalece, Señor, nuestra alma con ella. Este es el alimento, Señor, que venimos deseando, Padre. Llénanos que de tal manera, cuando salgamos de este lugar, podamos, Señor, ir satisfechos, llenos, Señor, de tu palabra, porque te adoramos, Señor, y esperamos de ti siempre la bendición, Señor, con tu palabra. En Cristo Jesús te adoramos. Amén. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Hay en Laughlin una familia que ha estado muy fiel, ¿verdad? Es una familia hispana y los tres están ya tomando el discipulado para bautismo. Pero me encanta la forma como ellos son expresivos en el momento de la adoración, en el momento de la oración. Y ellos siempre cuando cerramos la oración en el nombre de Jesús, amén, ellos dicen amén porque Cristo es el Señor. Me gusta esa frase con la que siempre terminan. Y en reconocimiento de que Cristo es el Señor, mis hermanos. Amén. Entonces, vamos a ver esta historia. Mefiboset es una historia quizá bastante conocida. A lo mejor ustedes han escuchado en alguna oportunidad o muchas veces la canción de Dani Berríos, una canción que canta El Rey te mandó a llamar, ¿verdad? Y relata la historia, ¿verdad? David llamó a Siba
y le dijo, ve y busca, ¿verdad? ¿Hay alguien en la casa de Saúl al que yo pueda hacer misericordia? Y entonces Siba le responde, ¿verdad? Hay un hombre, Señor, pero es lisiado, es paralítico, no puede ni caminar, ¿verdad? Y entonces está muy bonito el cántico porque relata la historia precisamente que vamos a ver en esta mañana. Y yo sé que usted la ha leído. Es una historia en la cual no supiéramos nada de Mefiboset si no fuera por el rey David. Entonces hay cosas que decir de David. La Biblia dice que David era conforme al corazón de Jehová. Entonces usted se da cuenta por la historia que David, ¿cómo puede ser conforme al corazón de Dios si David fue un adúltero? O David también fue un asesino, mandó a matar, ¿verdad?, a Urías, el esposo de Betsabé, para casarse o quedarse con Betsabé. Entonces censó al pueblo, hubieron errores que cometió, que hubieron precios muy caros que pagó el pueblo de Israel por causa de David, ¿verdad? Pero tenemos que entender que David era un hombre con defectos, pero tenía un corazón que, para conocer el corazón, ya sea conocer el corazón de Dios, necesitamos conocer el corazón de David o estudiar el corazón de David para poder conocer el corazón de Dios, o viceversa, ¿verdad? Pero más bien, cuando la Biblia dice que David era conforme al corazón de Dios, es porque David tenía características que lo identifican con el corazón de Dios. Sabemos que cuando David se dio cuenta de las maldades o de los errores que había cometido, inmediatamente él iba, se postaba, se metía con Dios en arrepentimiento, pedía perdón, buscaba siempre pagar el precio de sus ofrendas. En una ocasión, ¿verdad?, cuando hay mortandad en el pueblo de Israel, empieza a haber mortandad, y entonces él llega a cierto lugar donde había un hombre que tenía una propiedad, y le dice que le venda la propiedad, y aquel señor le dice, ahí está la propiedad, mi señor el rey, usted puede tomarlo. Y dijo, no, yo quiero pagar el precio. Entonces habían características en David que lo hacían, ¿verdad?, que lo identificaban con el corazón de Dios. Sabemos que los 3 primeros reyes que tuvo Israel, cada uno de ellos reinaron 40 años, ¿verdad? Se conocen como la gloria de Israel. 120 años en los que hubo un reinado donde Saúl reinó por 40 años, luego viene David, que reina por 40 años, y luego Salomón otros 40 años. Entonces, ¿verdad?, por si usted no lo sabía, ahora ya lo tiene dentro de sus datos. Saúl, David, Salomón. Entonces, dice la escritura que Saúl, el primer rey de Israel, tenía un corazón malo, muy malo, entenebrecido. Por eso Dios no podía decir de Saúl, es conforme a mi corazón. Dice la escritura que Saúl era un hombre alto, ¿verdad?, de buen parecer, no era tan feo el muchacho, ¿verdad? Lo escogieron como rey, pero recuérdense que David no era tan alto, pero era de hermoso semblante, de hermoso parecer. La escritura dice que era rubio, no era norteamericano, ¿verdad?, pero era rubio. Quizás se distinguía entre todos los demás. No dice que era alto como sus hermanos que andaban en la guerra. Sabemos eso por la razón de que cuando Samuel llega, ¿verdad?, a ungir al rey de Israel, al nuevo rey de Israel, sale el primer hijo de Isaí, ¿verdad?, alto, grande, de buen parecer, y entonces dice, este es el ungido de Jehová, y Dios le dice, no te fijes en el corazón, ¿verdad? Y pasaron todos los hijos de Isaí hasta que dice, ¿dónde están? ¿Tienen más hijos? ¿Verdad? Y entonces Isaí como que tenía un hijo en el olvido, que era el que se encargaba de cuidar las ovejas, y entonces dice, me queda uno, allá anda en el campo, pues no nos sentaremos a la mesa a comer hasta que aquel venga y sea ungido. Entonces mandan a traer a David, un joven, ¿verdad? La Biblia no especifica cuántos años tenía, solamente dice que era un joven. Entonces él es ungido, pero recuerde que estamos hablando de un rey que ya había, ¿verdad? Saúl. Todavía no se descubría la maldad de este rey hasta cuando llega este David
y David enfrenta a un gigantón. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese gigantón? Goliat. Y entonces cuando David enfrenta a ese gigantón que nadie de los ejércitos, ¿verdad?, del ejército de Israel quería enfrentar, ni siquiera el rey Saúl, entonces David lo enfrenta y, ¿verdad?, Dios lo entrega en sus manos. Lo tratan de vestir con todas las vestiduras de un soldado y él dice: no, esto yo nunca he sido de guerra, así es que a mí nomás dejen ir al arroyo, recojo unas piedras y yo con eso tengo, ¿verdad? Porque dice: he enfrentado osos que han venido a quererme robar las ovejas y yo los he matado, así fuese león o oso, ¿verdad? Jehová lo entregaba en mis manos. Entonces, después de esa victoria, David empieza a liderar al ejército y tuvo victorias, ¿verdad? Victorias que el pueblo se agradó de David. Y entonces en uno de esos regresos ¿verdad?, de las guerras, entonces el pueblo comenzó a crear un corito, ¿verdad?, una canción por ahí que decía: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, y hasta hoy en día nosotros lo cantamos aquí, ¿verdad? Saúl mató a 1,000 y David a sus 10,000, y eso, mis hermanos, llenó de celos al rey, ¿verdad? ¿Cómo yo soy el rey y le están dando a este el crédito? Pues David había sido ungido ya como rey, nada más que pues Saúl no lo sabía. Entonces, un espíritu malo entró en el corazón de Saúl, que era necesario que David viniera y le tocara el arpa, ¿verdad?, para que aquel espíritu lo dejara. Entonces, se da el caso en que Saúl se aferra y quiere acabar con la vida de David una y otra vez. Pero Saúl tenía a sus hijos, y uno de sus hijos, llamado Jonatán, fue tan amigo, ¿verdad?, con David. Amigos, de ese tipo de amigos, ¿verdad?, que muchas veces se convierten en un lazo fuerte, y pudiéramos decir hasta más fuerte que el de una hermandad, ¿verdad?, de carne y hueso, de sangre. Hablaba con una persona en esta semana y me decía acerca de la amistad, y me decía, ella ya tendrá se anda cerca de los 80 años, pero ella dice: yo tengo una amiga todavía, dice, del segundo año de primaria. Dice, y hemos sido tan amigas, dijo, siempre hemos mantenido esa relación, esa amistad. A veces dejamos de vernos por años o dejamos de hablar por años, pero es como si nos hubiésemos dejado de ver apenas, ¿verdad? Y nos frecuentamos, nos seguimos así. Y me platicaba de otra amistad que había tenido también. Dice, ella se murió hace 2 años de cáncer, y así, ¿verdad? Empezó a platicar acerca de esas amistades. Yo no sé cuántos amigos usted ha logrado hacer o tiene, ¿verdad?, y los considera más que a sus hermanos. Entonces, pero aquí se encuentran Jonatán y David, ¿verdad? El papá de Saúl, perdón, el papá de Jonatán, que es Saúl el rey, querían matar a David. Sin embargo, Jonatán amaba a David, eran más que hermanos, eran muy amigos, de tal manera que se cuidaban uno al otro. De hecho, en más de 2 ocasiones, Jonatán ayudó a David a que escapara, ¿verdad?, de las manos de Saúl, de su mismo padre. Y en una ocasión, ¿verdad?, Saúl reprende a Jonatán, ¿verdad?, y le habla con palabras groseras o ásperas, ¿verdad?, que en estos tiempos se usarían palabras que usa el mundo, ¿verdad? Le dijo hijo de la perversa, y en eso, ¿verdad?, en realidad la idea es que es una palabra, ¿verdad?, es un insulto grande. Le dice, ¿cómo puedes ayudar a ese hombre? ¿No sabes que mientras ese hombre viva, refiriéndose a David, dice, tu reino no será firme, no tendrá firmeza? Entonces, vemos que Jonatán y David tenían una gran amistad. En el libro de Samuel, ¿verdad?, creo que es el capítulo 20, donde habla acerca de la amistad que tenían David y Jonatán, donde ambos prometen y hacen pacto entre ellos, ¿verdad?
de cuidar a sus familias cuando llegase el día y uno de los dos faltare. Ellos no sabían acerca del futuro, pero sin duda alguna, Jonatán estaba contento, estaba de acuerdo, amaba a David como su amigo, de tal manera que él no tenía problemas en quedarse en el reinado o que fuera David el rey. Él no tenía ese problema. Entonces, resulta que Jonatán, junto con su padre en una guerra, ellos murieron. Pero Jonatán tuvo un hijo llamado Mefiboset. Y Mefiboset, siendo de la descendencia de Saúl, pudo llegar a ser el rey de Israel. Pero entonces David se acuerda del pacto que habían hecho. Ellos dijeron, si nuestra descendencia, ¿verdad?, va a tener el cuidado de alguno de los dos, del que prevalezca, del que quede. Entonces David se acordó del pacto. Después, años después de que él ya estaba en el reinado, ya Saúl, Jonatán habían muerto. Entonces David se acuerda y dice, ha quedado alguien de la casa de Saúl, refiriéndose a la descendencia de Jonatán. Entonces empieza a preguntar, y ahí es donde aparece el siervo, aquel que había sido siervo de Saúl, Siba, ¿verdad? Y lo manda a llamar, le preguntan, ¿ha quedado alguien de la familia de Saúl a quien yo pueda ayudar? Y él dijo, hay un hombre, Señor. No dijo ni siquiera el nombre de Mefiboset, solamente dijo, hay uno, dijo, pero está lisiado. Y entonces él le dijo, pues tráiganmelo. Y entonces, ¿saben qué sucedía cuando alguien llegaba a ser rey en aquellos días? Preguntaba por la familia de los reyes anteriores, pero ¿sabe con qué propósito? Para desaparecerlos. ¿Por qué razón? Porque la sangre de aquella dinastía que quedaba viva, ¿verdad?, se volvía a levantar e iba a pelear otra vez por el gobierno. ¿Qué pasa hoy en día en los gobiernos que tenemos? Cómo los partidos pelean entre ellos, y todo por el poder, todo por dirigir. Ya ve aquí en Estados Unidos cómo hay un partido republicano, un partido demócrata, y ambos se echan, ¿verdad? Y se sacan sus trapitos al sol, y entre dimes y diretes, y que según que el pueblo tiene que elegir entre uno de los dos quién va a gobernar. En aquel tiempo, ¿verdad?, se perseguían a toda la dinastía, a todos aquellos que de los reyes anteriores, para quitarles la vida, para matarlos. Entonces, cuando David se acordó de este pacto hecho con su amigo, él estaba pensando en hacer esa misericordia. Sin embargo, es posible que los demás lo hayan tomado diferente. Entonces, aquí vemos un tipo, ¿verdad?, a David como un tipo del corazón de Dios. Porque cumple lo que promete. ¿Cuántas veces nosotros hemos prometido algo y no lo hemos cumplido? Por esa razón, ¿verdad?, Dios nos permite tener historias como estas. Muchas veces nosotros como humanos, ¿verdad?, muchas veces hemos prometido o nos comprometemos y prometemos, pero no hemos cumplido en muchos sentidos, ¿verdad? El hombre, escuche bien, le promete a la mujer que le va a bajar la luna y ni una estrella le ha podido bajar, ¿verdad? Prometemos muchas cosas. Prometemos los políticos, ¿verdad?, cuando están corriendo para gobernantes, están prometiendo muchas cosas y no cumplen. David, por eso es un tipo de Dios, por la razón de que es misericordioso. Es posible que cuando Mefiboset se enteró que el rey lo mandó llamar, el rey quería que se presentara ante él, a lo mejor estaba pensando, ¿verdad? Es para matarme, es para quitarme la vida, es para desterrarme, es para acabar con toda nuestra dinastía. Pero Mefiboset, estamos hablando de un descendiente de un rey. El rey David, cuando pregunta de él, dice, ¿dónde está? ¿Estará en algún palacio? ¿Estará en una buena casa?
Déjeme decirle que Mefiboset, al saber que David era rey, su padre, su abuelo Saúl habían sido muertos, dice la escritura que cuando eso sucedió, la nodriza, o sea, la muchacha, la que cuidaba a este niño que tendría unos 5 años, dice que salió corriendo. Cuando supo que Saúl y Jonatán habían muerto, tomó al niño y salió corriendo. Creo que está en el capítulo 21 del primer libro de Samuel. Y entonces dice que mientras corría, en segundo de Samuel 4:4 es donde está que Mefiboset, ¿verdad? La nodriza va corriendo, se le cae al niño, y es entonces cuando el niño queda lisiado de los 2 pies. No puede caminar, no puede andar. Ahora Mefiboset ha crecido, el rey David ya es rey en Jerusalén, y él decide irse a vivir lo más lejos posible. ¿Por qué razón? Porque entre más lejos, más mejor. Para que su vida no fuera atentada, porque él sabía, ¿verdad? Dentro de las posibilidades que cuando un rey se levantara acabarían con él, pues él venía de una línea, de una dinastía para ser rey. Y se va lejos. ¿Sabe qué tan lejos estaba Lodebar de Jerusalén, a donde había huido Mefiboset? Estaba a más de 5,000 kilómetros. En millas son 3,168, ¿verdad? Que dicen los grandes estudiadores que estaba Lodebar. Otra cosa, Lodebar significa sin pasto. Lo que quiere decir es que, yo no sé cuántos de ustedes han ido fuera de Las Vegas, especialmente cuando viaja uno allá para Pioche, para Reno, es puro desierto. Y usted se encuentra con pequeños pueblos abandonados, especialmente en los tiempos cuando no ha llovido y se ve todo seco. Se ve que la tierra como que no produce, no hay fruta, no hay forma de sobrevivencia. Ahora imagínese por un momento Lodebar. Dice que lo que significa es sin pasto. Es posible que era una tierra de miseria, una tierra de pobreza. Y luego, no solamente eso, Mefiboset no estaba viviendo en un palacio como descendiente de un rey, no estaba viviendo bien, sino que estaba en un lugar de miseria y luego vivía de arrimado. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado el vivir de arrimados. Yo puedo decir que experimenté eso desde mi niñez, desde los 7 años y parte de mi juventud. Es triste vivir de arrimado cuando usted no tiene el derecho, no se siente con el derecho de abrir el refrigerador a la hora de que usted quiera, o de comerse una fruta habiendo, ¿verdad? Y que usted tiene que pedir permiso para todo. Yo viví eso, experimenté la escasez, y entonces yo puedo entender la vida de Mefiboset, vivir de arrimado. Es una vida de sufrimiento. Y es posible que él llegó a saber que era descendiente, era nieto del que había sido rey en Jerusalén. Era hijo de Jonatán. Es posible que añorara aquellos tiempos. Aún sin culpa, él tenía que vivir escondido. Este lugar sin pasto. Y sabe que un lugar sin pasto, pues no va a haber comida, no va a haber alimentos, no va a haber animales, no va a haber prosperidad. Estaba imposibilitado porque estaba lisiado. Quizá pensaba en quién sería, que en un tiempo su familia vivió en un palacio. Pero ahora vamos con David, un hombre que cumple su promesa, un rey. Dice, lo manda a llamar, lo traen. En el verso 5 dice que el rey lo manda a llamar. Ahora, usted puede imaginarse cuando llegan por él y le dicen, el rey te manda a llamar. Tienes que venir y presentarte delante de él. Ahora, dijimos la cantidad de kilómetros que habían de lejos. 5,000. Acuérdense que en aquel tiempo no habían aviones, no habían carros. Así es que para cuando van por él, para cuando lo traen, cuando reciben la noticia y le dicen, el rey te manda a llamar, ¿qué creen que pensó él? Es para matarme. Es para acabar con mi vida. Y ahora imagínense el sufrimiento, ¿verdad? Y no sé cuántas veces él le haya preguntado a aquellos que llegan por él y le dice, ¿y para qué me quiere el rey? ¿Por qué quiere que yo venga y me presente ante él? Ahora imagínense cuántos meses de viaje, ¿verdad? Y cada día.
¿Alguna vez a ustedes le han dicho, preséntese en mi oficina, verdad? Lo quiero ver ahí a tales horas, si es en su trabajo, si es alguien o si es el pastor, ¿verdad? Yo sé que cuando les digo, hermano, quiero hablar con usted, lo espero en la oficina. Y luego le digo, hoy no puedo atenderlo, véngase hasta el miércoles. ¿Cómo pasa usted todos esos días? ¿Y ahora qué hice? ¿Verdad? No se llena de nervios. Ahora imagínense a la idea de que posiblemente le quitarían la vida. Meses, hermanos, padeciendo eso, sufriendo eso. Ahora, ¿se imaginan? Tienen que caminar bastante. Cuando usted recibe una noticia, ¿verdad? El doctor le deja un mensaje ahí, le dice, preséntese en mi oficina porque de acuerdo a los estudios yo necesito hablar, ¿verdad? Personalmente con usted de este asunto y es viernes. Y cuando usted llama ya están cerradas y la oficina se abre hasta el lunes. De seguro el domingo usted va a estar en la iglesia. En la mañana y en la tarde, ¿verdad? Porque hay cosas, mis hermanos, que sí nos mueven el tapete, ¿verdad? Y yo creo que Mefiboset venía temblando, venía con todo, ¿verdad? En el verso 6 y 7 de 2 Samuel 9 dice, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, escuche bien, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, o sea, ¿verdad? Es una forma de decir tu abuelo, y tú comerás siempre, escucha bien, comerás siempre a mi mesa. El rey le trajo, pero no lo trajo para enjuiciarlo o para hacerle juicio. Él lo trajo para hacer misericordia con él. Hermano, cuando nosotros pensamos, por eso tipificamos a David conforme al corazón de Dios, porque Dios es misericordioso. Cuando Dios le trajo a usted y a mí, nos trajo de un lugar donde no había pastos, no había alimento espiritual para nuestra alma. Nos trajo de allá, de lo seco, donde no había prosperidad para nosotros. Vivíamos derrimados en el mundo, en una forma espiritual, ¿verdad? No teníamos ni siquiera un nombre. ¿Sabe que este hombre era conocido más por lo lisiado, porque no podía caminar? Cuando alguien tiene un defecto, es más conocido por su defecto que por su nombre. Nosotros no teníamos nombre cuando estábamos allá afuera. Sin embargo, cuando vinimos, Dios nos llamó, pero no nos llamó para enjuiciarnos. Él nos llamó para ofrecernos su misericordia, para perdonarnos, para darnos una identidad. Entonces el rey le trajo y no le hizo juicio. Le dijo, te voy a hacer misericordia, te voy a devolver todo lo que era de Saúl tu padre. Entonces Dios te trae a ti también para hacerte misericordia, para regresarte, para darte. Pero ¿sabe? Eso es cuando tú te rindes a él. Mefiboset, mire cómo se veía él a sí mismo. Él dice, yo soy como un perro muerto. ¿A cuántas personas usted ha escuchado que le han dicho, yo no merezco el perdón de Dios? Hay muchas personas, mis hermanos, que creen que por lo que han hecho, que Dios no los perdonaría. Y sabe que hay gente que han blasfemado el nombre de Dios, y a veces uno piensa, ¿por qué Dios no acaba con esa vida? ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe que en el futuro esa persona va a reconocer su error, su pecado, y va a pedir perdón, y va a amar a Dios. Porque aunque no somos dignos, aunque no merecemos, pero necesitamos de la gracia de Dios. Mefiboset llegó, él no merecía el perdón, había sido de la descendencia, pero qué mal había hecho solamente por el simple hecho de haber sido descendiente de Saúl. Y Saúl había desobedecido a Dios, y Saúl había llenado su corazón de envidia, de celos, ¿verdad? Y había actuado mal. Entonces, por ser descendiente de él, él merecía ser enjuiciado y merecía la muerte.
así también nosotros veníamos de una descendencia pecaminosa. Quizás nosotros dijimos, yo no fui el que desobedeció ahí en el huerto, pero venimos de esa descendencia y por esa razón estábamos condenados. Y Dios nos dio de su misericordia. Dos cosas que Dios hace con nosotros. Primero, es que nos da un nombre. Ahora tenemos un nombre. Mefiboset se veía a sí mismo como un perro muerto, un hombre sin nombre. Sin embargo, Dios le dio nombre. En segundo lugar, Dios te da valor. Ese valor que los demás no te dan. Imagínese usted, ¿cuántos de ustedes han sido invitados a una cena de gala, una cena de honor? A lo mejor con una personalidad, ¿verdad?, influyente o sobresaliente. ¿Se imaginan que el presidente de esta nación, que algunos no lo ven muy bien, ¿verdad?, pero que le invitara a cenar en su mesa? O el presidente el que le caiga bien, pues, ¿verdad?, que lo invitara a cenar a su mesa. ¿Cómo se sentiría usted? Saldría en todas las redes sociales, ¿verdad?, tomándose la selfie ahí con esta personalidad. No importando los defectos que usted tuviera. Este hombre estaba lisiado. Y quizás para el mundo no tenía valor. Sin embargo, el rey le dice, a partir de hoy, tú vas a comer en mi mesa. ¿Quién se lo dijo? El rey. ¿Se imagina cuando los reyes de este mundo, los gobernantes, se reúnen para cenar? Y nomás cenan una vez, pero este hombre iba a entrar todos los días a comer y en la mesa del rey, en el palacio. Entonces, Dios nos da ese mismo valor, mis hermanos. Cuando la Biblia dice que Dios nos dará un nombre nuevo, que nadie conoce, que nadie sabe, en aquel día cuando Él venga. En algunas versiones más modernas dice, en vez de decir que soy como un perro muerto, dice, valgo menos que un perro muerto. Así estaba la autoestima de este hombre, tan caída. ¿Cómo estaba la autoestima suya? Pero Dios la levanta. La gente muchas veces se acuerda de nosotros por un defecto, ¿verdad? Algunos que tenemos las orejas grandes a veces pues hacen bullying de ello, ¿verdad? O los dientes, etcétera. Siempre por una condición o por un defecto nuestro, la gente se va a acordar de nosotros. Por ejemplo, ¿cuántos hay títulos de novelas, títulos de películas, ¿verdad? O algún conocido o familiar que desde pequeños por un defecto o una condición, ¿verdad?, se acuerdan de ellos. Si bueno, aquí no hay muchos de mi edad, quizás más grandes. Pero antes, cuando no había televisión, por el radio empezaban a salir las radionovelas. Me acuerdo cómo hablaban acerca del ojo de vidrio, Porfirio Cadenas, el ojo de vidrio, ¿verdad? La gente se conocía más por los defectos, por las condiciones. Este hombre era conocido por su defecto, pero ahora estaría sentado a la mesa del rey. Y escuche bien, siempre. ¿Alguna vez usted ha sido invitado a comer a un lugar así? Déjenme decirle, mis hermanos, que desde el momento en el que usted aceptó a Jesucristo como el Señor y su Salvador, usted pasó a ser adoptado hijo de Dios, hijo del Rey, y usted puede comer diariamente en la mesa del Rey. Y la pregunta sería, ¿se imagina usted ahora dónde estaría usted el domingo cuando sabe usted que debe estar en la mesa del Rey? Cuando sale de la iglesia, ¿a dónde va a ir después de saber que estuvo sentado a la mesa del Rey? Y que cada día cuando usted se sienta a comer sus alimentos, usted le da gracias a Dios y está sentado con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Eso es. Cuando usted le da gracias, usted le está adorando.
Usted está ofreciéndole su agradecimiento. ¿Cómo cree que se sentía este Mefiboset después de haber vivido en un lugar donde no había nada? ¿Alguna vez usted ha visto a los niños que han crecido en la miseria? Y usted los ha visto que llegan a ciertos lugares donde hay cantidades de comida, de frutas, y se sientan, ¿verdad? Y les ponen pasteles, pan y de todo. Y los niños se le van los ojitos y no saben. Y quisieran comerse todo porque nunca han probado mucho de lo que hay ahí. Y quisieran tener, ¿verdad?, un estómago quizás grande para poder acabar con todo aquello. Ahora imagínese a este Mefiboset en la mesa del rey, comiendo de la excelencia de la comida, ¿verdad? Y no iba a comer con la servidumbre. Usted sabe que especialmente en México, en muchos lugares, cuando la gente trabaja para las familias como criados, como servidumbre, saben que a la servidumbre lo mandan a comer a la cocina o a otro lado, pero ellos no comen en el lugar, en el comedor, donde come la familia. ¿Sabe usted eso? Yo le digo porque yo también crecí en eso. Yo comía separado, yo comía aparte. Yo no comía con la familia con la que vivía. Y comía después de que ellos comían. Yo sé lo que se siente. Pero aún así, en un palacio, aún comer con la servidumbre ya era un privilegio. Sin embargo, el rey le dijo: tú no vas a comer con la servidumbre, tú te vas a sentar a mi mesa. Hermanos, Dios no hace excepción de personas. Y aquí vemos a David, ¿verdad? Una tipificación de Dios haciendo misericordia con Mefiboset. Entendemos nosotros ahora que después de no ser nadie, de no tener nombre, Dios en su misericordia nos perdonó y nos sienta a su mesa. En el momento en el que usted dice, dobla sus rodillas, o usted ora, usted dice: Padre nuestro, el Rey hace acto de presencia y usted está en su presencia. Y esto es todos los días. No se sienta con la autoestima baja, mis hermanos. Usted es hijo del Rey. Pero no deje que esa autoestima se le suba, porque he escuchado a muchos por ahí: no, si yo soy un hijo del Rey, ¿cómo voy a manejar una carcacha? Yo debo traer el mejor carro, soy hijo del Rey. Que no se le sube el orgullo ni la soberbia. ¿Okay? Tenemos que mantenernos, somos hijos del Rey. ¿Cómo cree que vivió Mefiboset a partir de ahí en adelante? Después de haber sido sacado de allá, en vez de haberle dado muerte, le dio vida y le regresó todo lo que era había sido de su abuelo, por la cual no había trabajado Mefiboset. Ahora estaba teniendo muchos beneficios. Hermanos, otros trabajaron para que nosotros tuviéramos beneficios hoy. Otros murieron para que el evangelio pudiera llegar a nosotros. Ahora, Dios lo ha dado todo por nosotros. ¿Cómo cree que vivió Mefiboset? Agradecido. Quizás se despertaba cada mañana y decía: estoy soñando. Creí que despertaría en Lodebar, allá en la miseria, pero no, despertaba ahí, en el palacio. Ahí donde usted despierta cada mañana, ¿verdad? Abre sus ojos y dice: Señor, gracias por tu misericordia. Gracias porque me regalas un día más. Gracias porque me das fortaleza, a pesar de las condiciones, a pesar de las situaciones. Ahora déjeme decirle, llegó a vivir y se sentó a la mesa del rey y ahí comía, pero fue lisiado siempre. Pero aún eso, ahora no le impedía. Ahora él tenía un valor, tenía una condición, sí. Muchas veces nosotros vamos a seguir con condiciones. Ciertas condiciones quizás, ¿verdad? ¿Qué necesitamos? Sanidad. Y Dios no nos sana. Pero ¿sabe? El gozo de pertenecer a su familia, a su mesa, eso es lo que nos da fuerzas para seguir adelante día con día. Póngase sobre sus pies, vamos a terminar orando. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por tu misericordia, Señor amado. Gracias por estas historias, Señor, que se relacionan precisamente con esa generosidad tuya hacia nosotros.
con esa misericordia, Señor, que tuviste con nosotros cuando solamente merecíamos la muerte. Tú nos diste vida, nos diste un nombre y nos has dado un valor. Nos has sentado a tu mesa, Señor, y es de todos los días. Muchas gracias. Gracias. Gracias porque cuando hemos invertido, Señor, en tu reino, Padre, tú bendices a nuestra descendencia. Gracias, Señor, por esa amistad, Señor, que se ha ido desarrollando, Padre, a través de los tiempos. Gracias, bendito Señor. Allá de donde venía Mefiboset no había comida. Allá no había alimento. Ahora vivía en un palacio. Señor, nosotros venimos del mundo allá donde no había, Señor, alimento para nuestra alma. Y hemos venido a ti, Señor, y tú tienes pastos frescos, comida fresca, Señor, para nosotros. Gracias, Padre Santo. Permite que a través del tiempo, Señor, nuestro agradecimiento cada vez sea más profundo. Permítenos, Señor, poder servirte y adorarte con todo nuestro corazón. Gracias. Gracias por esta congregación. Gracias por tus hijos que en esta mañana, Señor, se han congregado. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a salir, Padre, creyendo con ese valor que tú nos has dado, porque somos tus hijos. Bendito sea tu nombre. Te adoramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Tomen asiento y vamos a dar tiempo a